es la política malentendida, o sea, la clase política que le encanta el familismo, o sea, no tenemos monarquía, pero como si la tuviéramos. Entonces ahora hay que aclarar, Andrés Manuel papá y Andrés Manuel Junior. O sea, o Baby Andy. O Nepo Baby Andy, porque nos encanta. Entonces, todos estos hijos e hijas de políticos, que además son muy de una generación compartida, a mí me sorprende mucho, porque son como los hijos e hijas de artistas que quieren obviamente darse su espacio y su lugar como sus padres, pero les va a ser muy complicado y muy difícil. Ahora sale a decir un discurso de que quiere y le debe todo a la Ciudad de México. Que aunque ellos son de Tabasco, haz de cuenta que, bueno, como si fuera un redentor. O sea, yo sí vi ese discurso y dije, ay, Dios mío, esta ideología sectaria se está saliendo de las manos, porque quieren adherir a muchos más mexicanos libremente que se sumen a Morena. No creo que sea libremente, porque estamos hablando de dádivas morenistas, ¿verdad? Es mi opinión personal. O sea, cuando tú ves que el político o lo quieren politizar un movimiento de esos, es cuando la gente se aleja, el ciudadano se aleja y dice, a ver, no, yo estoy aquí, yo vine a protestar, salí a la calle por esto que estoy luchando, esto es lo que yo represento y lo que estoy, pero cuando se empiezan a politizar todos estos movimientos es cuando se rompen. Aquí a los mexicanos nos hace falta mucho informarnos, nos hace falta mucho involucrarnos en la política, que siempre lo he dicho y lo reitero aquí, el hacernos oídos sordos a estas situaciones nada más llegan a este tipo de hartazgos. ¿Por qué tener que llegar a estas cosas tan graves para unirnos como ciudadanos? Me da mucho gusto iniciar mi carrera aquí. López Beltrán. Él se va al retiro porque nos dijo que se iba a retirar cuando hubiera un relevo generacional. El redentor del bienestar, Andy López Beltrán. Así parece la imagen. Sí, así. Es que en verdad, Dios. Yo no sé ustedes, pero yo creo que en 2024 se normalizaron muchas cosas en este país. Uno es la violencia, pero otro es el nepotismo. Y por más que salieran a dar sus discursos del no al nepotismo y siguen dando sus discursos del no al nepotismo, vemos que hay nepotismo. Porque si dijeras, bueno, es que el hijo trabajó como político todos estos años y tal. No, va a repetir la fórmula de su papá, de Andrés Manuel López Obrador, y con muchos, ¿cómo se dice? Esqueletos en el closet, bueno, esqueletos no, fantasmas, no sé cómo se le pueden llamar, de estos negocios multimillonarios, empezando con los chocolates, Rocío, y todo esto, o sea, entonces, a ver, vámonos por pasos. Ahora sale a decir un discurso de que quiere y le debe todo a la Ciudad de México. Que aunque ellos son de Tabasco, haz de cuenta que, bueno, como si fuera un redentor. O sea, yo sí vi ese discurso y dije, ay, Dios mío, esta ideología sectaria se está saliendo de las manos. Porque quieren adherir a muchos más mexicanos libremente que se sumen a Morena. No creo que sea libremente, porque estamos hablando de dádivas morenistas, ¿verdad? Hasta que, como dicen, no se acaba hasta que se acaba. Pues yo creo que pronto se acabará, porque si estamos endeudadísimos en este país, ¿de dónde va a salir el dinero de todas esas dádivas por lo que la gente está sumado a Morena? Porque la verdad es, aquí te doy, Mario Delgado salió esta semana a decir, las becas Cetina, ahí están y tal. Muy bien las becas, pero ¿de dónde está saliendo todo esto? Porque son cantidad de despilfarro y recortando organismos autónomos y recortando en la reforma judicial y recortando. Entonces, bueno, aquí abro la mesa. ¿Qué opinan del redentor, Peggy? Pues es un dedazo más, igual que el de Claudia Sheinbaum y todo, Adán Augusto y todos los que están en Morena, el estar ahí a mí me parece increíble que un personaje como este tipo esté como secretario general del partido en el que está.
hablando pues de lo que quiere hacer, del futuro que quiere para la Ciudad de México, y yo creo que también es culpa de los mismos morenistas que ellos lo permiten. Yo creo que hay gente, como en todos lados, hay gente buena y hay gente mala, que hay gente que ha trabajado mucho, que realmente tiene vocación de servicio y que son los que deberían de estar ahí, y vemos a una presidenta de un partido, a un secretario general de un partido, que todos son impuestos, como lo hemos visto en los altos puestos que tenemos en nuestro país. Y que muchos tienen hermanos. Exactamente, pero son personajes que deberían de ser innombrables por todo lo que hay detrás de ellos, ¿verdad? Han salido muchos reportajes, muchas investigaciones con pruebas de lo que hay detrás de este personaje, y lo permiten y lo permitimos, ¿verdad? O sea, no hay una ley o algo que pare esto, y pues ya sabemos lo que viene para nuestro país si no hacemos, sí, es si que no se hacemos permite, nada, ¿verdad? Si se permite, sí, se permite. Y no hacemos nada, aquí en Nuevo León no se pudo ve exactamente, pero se ve Mariana. muy, muy claro la línea que traen, y yo creo que esa es la señal, pero pues yo creo que como todo, desde que estaba AMLO veíamos la línea que se traía, lo que venía para nuestro país, y no salen los contrapesos hasta que ya suceden las cosas. Por ejemplo, la reforma judicial, te están diciendo, va a suceder, va a pasar, nadie dice nada, no hombre, aquí no pasa nada, y ya hasta que ya están en comisiones, en votación, ya alzamos la voz hacia las cosas. Entonces yo creo que para mí, es alarmante ver a personajes son tintes así, de Venezuela, o sea, me recuerda como mucho está. de Maduro, sus hijos, Chávez, no tiene nada de redentor este señor. Yo creo que es ni estar. un personaje que no le podemos quitar los ojos encima, y que cada vez va a tomar más poder. El puesto que tiene él es imprescindible en Morena. ¿A qué me refiero? Que él maneja toda la estructura, y de ahí sabemos lo que emanan todos los programas del bienestar, los apoyos sociales. Para él no es nada nuevo esto. Él siempre ahorita lo platicamos, que navega con bandera, ¿verdad? Así como el papá. Como el papá. La verdad es que él siempre ha estado detrás de muchas cosas, Sí. que a lo mejor no se sabía antes porque nunca ha estado en el spotlight, que cada vez más lo vamos a ver. Para mí él lo están preparando para la sucesión, no lo sé. Él pudiera llegar a ser después el candidato, no lo sé. Está en un puesto clave en el partido, que ustedes saben que si tú manejas una estructura de un partido y todos los liderazgos y todos los comités en los municipios, etcétera, sabemos la importancia y la fuerza, y están muy claros en sus discursos y lo dicen claramente. Ahora, vemos igual, estaba viendo el discurso de Luisa María Alcalde cuando tomaron los dos protesta, secretario él y ella presidenta del partido, y no al nepotismo, y no a la corrupción, y bueno, mejor o sea, que no digan nada. es nada más que Exacto. googlear el nombre Sería de mejor. ambos y viene, o sea, ni a ella le queda hablar de eso porque su familia está toda metida, ni a él le queda hablar de eso porque obviamente sabemos todo, ¿no? La red de corrupción, los puestos claves que le ha dado a sus amigos en el gobierno del país con contratos millonarios. Entonces, pero a mí sí me preocupa que este hombre va a empezar a tomar cada vez más poder, y lo vamos a ver más. Y que no tiene un liderazgo que se haya ganado, es impuesto. ¿Qué se puede hacer? Ok. Pues ¿sabes qué? ¿Qué se puede hacer? O sea, a mí sí me preocupa, ya fuera ¿sabes? broma, porque lo ves y dices, no. Pero mira, sí, ahí está, o pero sea, sí, a ver, mira, van a ver. Es que Ahí está. es la política malentendida, o sea, la clase política que le encanta el familismo, o sea, no tenemos monarquía, pero como si la tuviéramos. Entonces ahora hay que aclarar, Andrés Manuel papá y Andrés Manuel Jr. O sea, o Baby Con el Andy. baby. O Nepo Baby Andy, porque nos encanta. Entonces, todos estos hijos e hijas de políticos, que además son muy de una generación compartida, a mí me sorprende mucho porque son como los hijos e hijas de artistas que quieren obviamente darse su espacio y su lugar como sus padres, pero les va a ser muy complicado y muy difícil. Hemos visto muchas historias de estas, la gran mayoría fallidas, porque el talento no se hereda. O sea, puedes, digamos, compartir de una trayectoria, de ciertos logros históricos, que yo nunca voy a demeritar eso en la figura de Andrés Manuel López Obrador,
pero no puedes heredar el No, talento no se para puede. hacer política, por lo tanto, el liderazgo no se hereda. Que no hay trabajo Por lo detrás. tanto, sí, a lo mejor hay gente que lo puede perfilar para presidente, para la Ciudad de México, pero yo les voy a decir, van a ser intentos fallidos. Baby Andy no puede pasar más allá de la frontera de algo que no conoce y que es ganarse realmente la simpatía de la gente, que hoy, por ejemplo, en Morena pues está muy fragmentada. No, Morena no es la construcción de la pedacería que armó su padre, PRI, PAN, PRD, un Ni los Frankenstein tiempos, raro. porque eran unos tiempos de resistencia en ese entonces. Exacto. ¿No? Entonces, pues yo la verdad más bien pienso, sigamos hablándole a Andrés Manuel López Obrador, que todavía está vivo, está en su rancho allá en la chingada, él es el dueño del juego, por lo visto, y pues Baby Andy, que te vaya muy bien. No, Dios te bendiga. yo creo que la verdad podrías seguir haciendo chocolates, cara. O sea, yo pienso que, pues, de la nada hicieron un negocito de chocolates y ahora resulta que son los grandes emprendedores con unas ganancias millonarias. Pues yo creo que por ahí a lo mejor el talento sí está bien distribuido. O también conectando a sus amigos con el Tren Maya, Sí, etcétera, ¿verdad? Se ¿verdad? le O sea, da, se le da. Esa Pero la parte- política como líder no. Pero O sea, a mira, mí me queda yo claro que creo, no. eso que acabas de decir tú, el tiempo también en que Andrés Manuel construyó Morena, Ah, sí, era otro país. es otro país. Era otro país. Veníamos de un hartazgo del viejo PRI, veníamos de un hartazgo del viejo prianista, ¿verdad? Del PAN también, pero ahora el hartazgo está allá dentro de Morena. Ah, Lo sí. estamos viendo con estos latifundios y la guerra del hambre entre un Adán Augusto y un Monreal. No Monreal. olvidemos, Entonces, porque ellos se fueron está- a Morena porque ya no tenían cabida y los egos y la Exacto. soberbia te lleva ahí y son gente que quiere tener esos liderazgos y que no lo han podido Pero mira, tener. Entonces siempre van a estar chocando porque no, su ego y su soberbia no los deja. Es imposible. Y esa Porque lo que te frustración- mueve para estar ahí es otro motivo. hay una frustración que yo veo en Morena, en todos los de Ujú. Morena. Y obviamente, como dicen, todo el mundo dice, bueno, es que antes también existía. Sí, siempre ha existido, pero aquí ellos predican una austeridad republicana y traen unos Es que no relojes de millones de Y viajan pesos en helicóptero. y viajan en helicóptero privado y no sé qué, y no hay nepotismo. Es que esa es la desfachatez. Ese es exactamente. Esa Eso es la lo que cae mal. desfachatez. O sea, ese es el punto medular de decir, "Ay, ¿qué va a venir a salvar a este hombre? ¿O qué va a venir a salvar Morena?" Si entre ellos se pelean como gallos, siendo así de descarados, pues ¿qué le va a quedar? La pedacería va a ser en su partido. Exacto. En su partido. Exacto. Y que recoja esas piezas con esos dinosaurios que son del viejo PRI, porque muchos de ahí son del viejo PRI, incluido su La papá. mayoría. Incluido su papá. Entonces, yo sí creo aquí que hay mucho que pensar. Sí veo por donde dice Perla y por donde dice Peggy que va la onda, también veo la tuya. O sea, de que no creo que pase de No. niveles como en el Nintendo, no va a pasar. Pero esto sí no puede seguir siendo una broma, porque cada vez que veo esto digo, es una broma, ¿verdad? Si estamos viendo que el país está hecho pedazos, ¿cómo vamos a dejarle en manos a un hijo que no sabe ni por dónde? No, y Andrés Manuel lo sabe. Todo padre conoce a sus hijos. Y un tema que no podemos dejar de lado, y más porque creo que México lo necesita en este momento, el contrapeso ciudadano. Que creo que sí en el 2024 hubieron pincelazos de despertares, aún falta despertar mucho, creo yo. No sé ustedes, ahorita abro la conversación. Creo que seguimos adormilados de cierta forma, pero hay que voltear a otras partes del mundo. Por ejemplo, un Corea, en donde él, lo voy a leer porque está medio complicado, Jong Suk Yeol, pues ya está enfrentando un impeachment, ¿sí? Y está enfrentando una insurrección al mismo tiempo
Y la mayor parte de esta gente, que es la resistencia, que está en las protestas, son muchas mujeres. Y estas mujeres, digo, hay un dato ahí curioso, son muchas seguidoras de, ¿cómo se llaman estos? K-pop. Entonces, ya hicieron todo. Haz de cuenta que esta gente, que todas estas mujeres jóvenes, ya es tanto el peso que se unió, o sea, que está K-pop con las mujeres, que se hizo viral, no nada más en redes sociales, sino en la calle. Entonces, están logrando lo que no habían logrado en mucho tiempo. O en Siria, ¿verdad? Estamos hablando de Bashar al-Assad, que también tuvo que huir y ahora Rusia lo cobijó, y que ahí fue de otra forma, pero fueron muchos años de su familia gobernando, hablando de nepotismo, 20 y tantos años. Entonces, ya ahora ves a unos palacios, al palacio donde él vivía, con sus carrazos y tal, pues la gente ahí sí ya era una cosa que llegó hasta el cuello, que se desfogó violentamente, que ojo, no apoyamos la violencia ni mucho menos, pero aquí el ciudadano ya no podía más y se ve que el palacio ya se vació. Acabo de ver ahorita creo que era la BBC, un documental reciente en donde el palacio antes era otra cosa y ahora ya no hay nada porque se lo llevaron. Entonces, bueno, despertares ciudadanos. Abro la mesa. O sea, aquí es el más vivo ejemplo de cuando hacerla, no quiero decir la mala palabra, hacerla de tos funciona hablando y funciona, de tos. hablando de tos, funciona y funciona bien. Sí. ¿A qué me refiero esto? Ya el hartazgo, a ver, son ciclos, ¿no? Que vamos viviendo. Lo vimos en Corea, el presidente cometió un error garrafal con la ley marcial. Obviamente la ciudadanía no se lo iba a dejar pasar. Influyen ciertas cuestiones, como bien lo dices tú. ¿Qué pasó? La unión hace la fuerza. Y lo vimos claramente. Ahorita está en un impeachment, en un juicio político, que no sabemos si va a seguir o no va a seguir, pero bueno. Aquí, la corte ya lo tomó. Exactamente. Y lo mismo lo vemos en Siria. Se unen fuerzas radicales de varias gente y quitan desde que era 1970 el régimen de Al-Assad, y bueno, va y se refugia a Rusia. Volvemos a ver. Aquí quisimos verlo semejante con la Marea Rosa y todo lo que hemos estado viendo con el INE y las organizaciones y con las elecciones pasadas, no es suficiente. Vimos, a lo que me refiero que es un ciclo, bueno, cuando cayó el PRI, que entró el PAN, y lo vemos, ¿por qué? Porque el hartazgo de la gente hace esta diferencia. Entonces, aquí a los mexicanos nos hace falta mucho informarnos, nos hace falta mucho involucrarnos en la política, que siempre lo he dicho y lo reitero aquí, el hacernos oídos sordos a estas situaciones nada más llegan a este tipo de hartazgos. ¿Por qué tener que llegar a estas cosas tan graves para unirnos como ciudadanos? Entonces, bueno, en México nos hace falta más seguir ejemplos como estos. Totalmente, Peggy. Yo creo que el movimiento, ahorita que lo mencionaste, lo recordé, el de la Marea Rosa. Yo creo que fue un movimiento muy importante en nuestro país, donde nos mostró un contrapeso real. Pero en ese mostraba, momento. Sí, porque ahorita tú lo acabas de decir, me acordé. A eso es a lo que voy, a eso saco el comentario. Entonces, existen este tipo de movimientos, pero cuando o es mi opinión personal, o sea, cuando tú ves que el político o lo quieren politizar un movimiento de esos, es cuando la gente se aleja, el ciudadano se aleja y dice, a ver, no, yo estoy aquí, yo vine a protestar, salí a la calle por esto que estoy luchando, esto es lo que yo represento y lo que estoy, pero cuando se empiezan a politizar todos estos movimientos es cuando se rompen, y lo vimos también, frena un movimiento muy importante que ahí estaba, se empezó a politizar, se empezaron a mover otros hilos y ahorita ya no queda nada de ellos. Entonces yo estoy con Perla en eso, tenemos que unirnos todos por una causa, mostrar ese contrapeso, ese descontento que tenemos hacia las formas de los líderes de nuestro país, y no nada más estoy hablando a nivel federal, estatal y local, o sea, hay mucho que están dejando que desear y no estamos haciendo nada por ese trabajo. Y también exigirles a los diputados, a los senadores, que son los que pudieran hacer ahorita algo de parar todas estas barbaridades que están sucediendo. Están sirviendo a un partido, no están sirviendo a un país, no están sirviendo a la ciudadanía. Por las dos vertientes, para no es contigo, Indira.
Tú bien lo dices, diputados no lo están sirviendo. El ciudadano también, porque está recibiendo dádivas. Exactamente. Hasta el día que no reciba esas dádivas, creo que va a haber un despertar fuerte, pero no se esperen, porque esas dádivas es parte de ese maquillaje, es parte de esa burbuja que va a tronar el cohete en la mano, hablando de Navidad, pues va a tronar el cohete en la mano, ¿no? Mi experiencia, porque yo vengo de hacer movilización social, de hecho así empezó mi activismo como líder de un movimiento social estudiantil, sí pienso que hasta que no nos pasa, entonces explotamos. O sea, el coraje cívico no nace, se hace cuando ves que en un país hay impunidad, corrupción, violencia, pero que te toca. Injusticia. O sea, mientras no te toque, pues uno va por la vida pensando o conformándose medianamente existir y sobrevivir. Pero cuando te pasa, entonces se abre una caja de Pandora y es incontenible. Yo sí pienso que esos pobres, y hablo específicamente de la clase social que hoy vive en pobreza, que es a quien le ha hablado Andrés Manuel López Obrador directamente, porque no nos habla a quienes tenemos privilegios. Pues yo el otro día te comentaba, Marce, son un alacrán en la cola. Sí, y se me quedó bien grabado. Son un alacrán en la cola, y les voy a decir por qué. Porque esos pobres, que ser pobre no significa no ser inteligente, tarde o temprano se van a dar cuenta del chantaje en el que están viviendo. Y en algún momento el Estado no va a tener lo suficiente, ni los narcos tampoco, para poder estar aceitando la máquina, como quien dice. Como papá gobierno. Ajá, como papá gobierno. El papá gobierno se va a acabar. O sea, no hay manera, de verdad. En el futuro no. Los gobiernos chicos no es que vengan por moda o por ideología incluso, es que es la realidad la que está rebasando y alcanzando. Entonces, ese alacrán en la cola va a explotar. Y cuando explote, se van a convertir en sus peores enemigos. De ahí va a salir la oposición, de quienes hoy aman a Andrés Manuel. Al rato, del amor al odio va a haber un paso, y de ahí va a salir una real oposición por coraje cívico, porque es la única manera en cómo se mueve la gente. Si no, de otra forma, pues estamos ensimismados en la cotidianidad. Ahora, lo que está viviendo el mundo sí es una reconfiguración del poder. En medida en que en otros países haya esa reconfiguración, también nos va a impactar. Pues lo que está pasando en Estados Unidos nos está afectando directamente a nosotros y nos va a tener que hacer reaccionar como población. Y también lo que está pasando en Corea y en otros países. Entonces, yo sí pienso que la evolución de la humanidad en este momento va a entrar en conflicto y en crisis. Es decir, al menos yo, Indira, ya dejé de esperar que las urnas, por ejemplo, vayan a resolver algo. Dejé de esperar que el poder legislativo vaya a resolver algo. Dejé de esperar que el gobierno resuelva algo. Pues vamos a ver cómo reacciona el alacrán que se metieron en la cola.